Yo creo que Bueno, Carlos ha puesto el dedo en una de las llagas, ¿no? O en dos, no sé en cuántas, ¿no? Y es interesante. Lo otro que me parece interesante es el estar de acuerdo o no estar de acuerdo es válido en un espacio profesional. Entonces podemos tener diferentes puntos de vista, por supuesto. Y decía, por ejemplo, mi amigo el doctor Luis, que a lo mejor yo no estaba de acuerdo con lo que él estaba diciendo. No, pero yo con toda la experticia de Luis, yo me reduzco, ¿no? Solo voy a decir alguna apreciación sobre esto y ya no creo que podríamos después seguir con su secuencia, doctor. Eh, el asunto de la evaluación del aprendizaje no está, creo, en que no se puede evaluar el aprendizaje. Porque primero tendríamos que plantearnos ese gran macroconcepto de aprendizaje en todas sus dimensiones, justamente desde el enfoque histórico-cultural. Que por cierto, sugiere un artículo que lo tengo por ahí, pero no lo encontré, muy interesante, donde plantea aprendizaje significativo versus enfoque histórico-cultural. Porque por cierto, como todo en esta vida, en todo lo que es el saber humano y la ciencia, a veces tratamos linealmente como si las cosas pegaran y encajaran exactamente unas con otras y no es así. Hay sus matices y sus diferencias entre el uno y el otro. Lo que ocurre es que el aprendizaje, tal y como queremos o están establecidos por las instituciones, por los teóricos, los curriculistas, como le llamemos, está propulsado por tiempos en que los logros o las evoluciones en esos aprendizajes, en sus diferentes dimensiones, no es posible, y yo no digo medir, porque estoy muy en contra del término medir en la evaluación, sino al menos llegar a una valoración en niveles de desempeño, logros o como le querramos llamar. Yo creo que ahí hay un punto clave y creo que este es quisiera interpretar que esto es lo que quería transmitir Luis en este caso. Se da el caso, por ejemplo, de que a veces un docente, y conozco de estas historias en alguna medida, aplica 10 evaluaciones inter o entre los exámenes o las evaluaciones de cierre de semestre. Y por el solo hecho de aplicar 10 evaluaciones ya le llama formativas, porque para ese docente el hecho de que sean evaluaciones frecuentes o de alguna manera algo sistemática, si puede caber el término, ya eso le da un carácter formativo. Evidentemente hay un error grande de desconocimiento de lo que es una evaluación formativa en realidad. Y el otro problema que tenemos es que los docentes o muchos docentes queremos encontrar recetas y fórmulas en la evaluación. Cada vez que he oído dar muchas veces, a veces capacitaciones o invitaciones que me han planteado y a veces he preguntado sobre qué quieren tratar, no, sobre técnicas e instrumentos de evaluación. Ojo, ahí hay una señal clara de preocupación para mí, porque lo que determina el carácter formativo, las esencias metodológicas, didácticas, procesales, incluso de criterio, no está en la parte instrumental, está en los principios éticos y en los principios pedagógicos o didácticos que se implementan. Por último, con relación a lo que decía el colega Carlos, sí podemos graduar, al menos a grosso modo, porque repito, no hay recetas, localizar o acorralar, si se quiere, si vamos a trabajar en función de eso que llamamos la parte actitudinal, emotiva, vivencial, junto o relacionada con la parte cognitiva. Tenemos que también saber que podemos hacer una estrategia evaluativa, más que evaluativa, de enseñanza-aprendizaje. Ir priorizando aquellas habilidades o grupos de habilidades que son determinantes para un aprendizaje verdaderamente duradero. Que como decía Luis, no puede ser agotado en esos cortes que a veces establecen las instituciones. Una experiencia. Recuerdo que alguna vez tuvimos una dificultad con el término de la lectoescritura, como decía Carlos. Más que lectoescritura, el saber leer, interpretar, sintetizar y extraer las llamadas ideas esenciales. Una habilidad tan importante para todo docente o todo estudiante que estudia.
y trazamos una estrategia consensuada por un periodo de tiempo adecuado. En aquel momento el colectivo docente decimos, vamos a hacer una cosa en todas las asignaturas. Vamos a buscar siempre que comencemos una clase sobre la clase anterior, pedirle a los estudiantes que de algún material que te demos a leer, que identifiquen o localicen las ideas esenciales. Y eso nos dio muchos resultados, porque eso conllevaba a una lectura más de una vez, una lectura reflexiva, una lectura interpretativa, el poder localizar dónde estaban los aspectos fundamentales o las esencias de esa lectura. Y eso estaba brindando ya una herramienta poderosa desde el punto de vista cognitivo para poder asumir quizás otras tareas de mayores complejidades. Y nos dio un resultado favorable. Entonces, todos estos problemas tenemos en la evaluación. Y repito, no hay receta, no hay fórmula. No vamos a lograr nada perfecto porque el aprendizaje es muy complicado, complejo, variado, temporalizado, etcétera. Pero sí podemos hacer un tratamiento estratégico en esta dirección, pienso yo, en este sentido. Es lo que quería aportar. Yo creo que aquí la mayoría estaríamos de acuerdo en que ¿verdad? En los aprendizajes es como muy complicado decir que se pueden medir o que se pueden evaluar. Y como vamos a ir viendo, pues es toda una articulación, ¿verdad? No es un proceso, como dice Luis, externo o aparte o que se da, ¿verdad? Al final, aunque hay una secuencia, ¿verdad? Que podemos utilizar para poder desarrollar las estrategias de aprendizaje y demás, pues es algo que incluso nosotros en un curso a veces no podemos ver todo, podemos identificar si realmente se cumplieron los propósitos, ¿verdad? Si se cumplieron los objetivos, pero no siempre podemos ver como todo ese avance y muchas veces ese avance hasta lo podemos ver al final, que una persona haya culminado su carrera, por ejemplo. Entonces, son cosas que debemos ir pensando. Yo les comento que, bueno, mi forma de evaluar casi siempre es muy cualitativa. A mí me gusta más que todo como escuchar a los estudiantes, saber si realmente van aprendiendo conceptos, si van entendiendo cuestiones. Y una de las cosas con las que he tenido que luchar mucho es con esta velocidad con la que vamos, ¿verdad? Que al final de un cuatrimestre o al final de un semestre hay que darle una nota al estudiante, que todas las semanas hay que darle algo para ver si realmente está trabajando o está leyendo, ¿verdad? Esas cosas a veces resultan muy agotadoras y muchas veces ha pasado que termina el curso y uno se siente insatisfecho, ¿verdad? Con lo que realmente alcanzó con los estudiantes. Entonces, ante esas situaciones, pues yo he establecido una forma diferente de evaluar a los estudiantes. Muchos lo aplican, pero es de que ellos defiendan su nota, ¿verdad? El 100. Entonces, ellos lo hacen a través de autoevaluaciones y autoevaluaciones donde incluso se les pide que hablen sobre las limitaciones que tuvieron, sobre qué les ayudó, qué les facilitó abordar ese contenido o ese tema durante esa semana, ¿verdad? Ese tipo de cosas y pues esto ya lo he venido aplicando en varios cursos y ha sido mucho más satisfactorio. Lo primero, porque a la hora de ponerlos a defender su nota, hay un compromiso mayor en las actividades. Hay una parte que es donde ellos entregan el producto. Este producto no siempre, o sea, tiene una rúbrica, unos criterios de evaluación donde se es muy riguroso, ¿verdad?, sobre las cosas, pero esa nota que da ese producto no refleja, ¿verdad?, lo que realmente ellos están abordando. Entonces, ha sido muy rico, pero obviamente ese tipo de evaluaciones se puede hacer con unas poblaciones no muy grandes, ¿verdad?, que no sean mayores
a 30 estudiantes o 35 estudiantes y pues tiene sus cuestiones, pero ha sido esa forma en que dice don Mario que hay que ir adaptando, ¿verdad? Estos procesos y pues hacerlos incluso más ricos para los estudiantes. Lo que uno sí va notando es que al final hay una mayor capacidad para poder argumentar. La expresión escrita mejora muchísimo, ¿verdad? La comprensión de lectura también. Entonces son cosas que yo sé que tal vez en mi curso no están acabadas, pero sé que en algunos casos ellos han desarrollado habilidades para enfrentarse al siguiente curso. Entonces, más o menos es como una forma que yo he tenido de, ¿verdad? De adaptar esta velocidad con la que a veces vamos, ¿verdad? De cumplir contenidos. Y otra cosa importante es que nosotros tenemos que empezar a ver el currículum y todo esto de la malla curricular como algo integrado y un esfuerzo colaborativo, ¿verdad? Porque de nada me vale a mí enfocarme en mi curso y hacer las cosas de cierta forma si a nivel del programa no tenemos esa capacidad de colaboración con los otros docentes y de poder incluso intercambiar, ¿verdad? Esas experiencias de las características de los grupos y demás que resultan muy necesarias para tener esa idea de integración, ¿verdad? Y como hemos visto y muchos de ustedes señalaron con el análisis del video, la formación es un proceso de toda la vida. Entonces, como, ¿verdad? Nosotros a veces nos enredamos con esta velocidad que viene en la formación y, ¿verdad? Y que tenemos que graduar a las personas y tener estos plazos tan reducidos para poder enseñar contenidos a alguien y nos perdemos en ese mar y después olvidamos que no, o sea, es un proceso de un programa de estudio, de un plan de estudio, de una malla curricular que debería estar integrada y nosotros deberíamos también tener claros cuáles son los propósitos que tenemos como programa de estudios, como carrera, ¿verdad? Entonces, es otro punto, o sea, como nosotros también tenemos como docentes ver tener esa visión sistémica, ¿verdad? De todo este proceso. Don Mario, no sé, David está levantando la mano, no sé si le Sí, damos un sí. segundito para continuar. Bastante breve, por favor. Muchas gracias, doctorita Andrea. Es con respecto, o sea, me queda un poquito la preocupación de lo que dijo el profesor Carlos con relación a que uno de los problemas que tenemos en la estructura educativa consiste en que los maestros como que son los únicos llamados. Y yo sí estoy un poquito confundido allí. Primero porque no hay maestros para que vayan a abastecer a todos los niveles educativos, primaria, secundaria y universidad. No existen. En segundo lugar, hay una diferencia entre lo que es maestro, en lo que es profesor y en lo que es docente. Y uno de los problemas más fundamentales que yo sí lo analizo es que muchos ingresan al área educativa porque dice, bueno, por lo menos quiero ser profesor o por lo menos quiero ser maestro. Y tiene mucho que ver con lo que estaba analizando en el video, porque usted también confirmó algo que estaba pensando. Nosotros no trabajamos en equipo. A veces con los pocos conocimientos que tenemos, nos consideramos que somos la divina pomada, que nadie nos puede observar, pero los estudiantes se nos burlan. Se nos burlan porque hay conocimientos que ya están en las redes y ahí es donde yo sí discrepo con lo que decía Carlos, porque el estudiante tiene mucho más conocimiento disponible que en mi época. Yo nací en la época del año 50.
El estudiante actualmente ya no tiene el problema que teníamos nosotros antes, de que para poder obtener un libro de álgebra teníamos que hacer cola y esperar turno en la biblioteca. Entonces aquí lo que más considero que es el problema que deberíamos combatirlos a través de una integración es fortalecer valores, porque de nuestras aulas salen los corruptos. Y eso es lo que menos estamos haciendo. Cuando a veces consideramos que leemos de una tesis solamente el resumen ejecutivo y ya estamos en condiciones de dar clase. ¿Por qué no nos evalúan a nosotros en lo que es la evaluación del desempeño docente? Deberían evaluarnos previamente a dar clases a los docentes para ver si nosotros sabemos llegar con el estudiante a los resultados de aprendizaje que está en la malla curricular. Entonces el problema es muy complejo como para atribuir a que la diferencia entre maestro, profesor y docente, y que el maestro es como que el único que puede dar clases. Cuando yo le pregunto, ¿el maestro podrá dar clases de ingeniería en petróleos si solamente supo cómo llegar a un estudiante a dar clases a través de estrategias metodológicas, a través de la pedagogía? Entonces todos somos necesarios. Y lo digo porque yo no estudié para ser maestro. Yo me formé para dar clases luego. Porque no es lo mismo que un maestro, ¿qué puede saber de ingeniería naval? La forma en cómo lo enseña es una cosa. Por eso es que en España, cuando se refieren a la palabra maestro, es para referirse a aquellos profesionales encargados de dar clases en infantil, primaria y el primer ciclo. Mientras que el profesor es una persona especializada en una materia. Y el docente es aquel que se dedica a enseñar también de acuerdo a su especialidad. Mi intervención, muchas gracias.